¿Qué tal, chicos? Muy buen día, espero que se encuentren excelente todos. Les deseo un excelente inicio de clases. Espero que hayan tenido un muy feliz año y felices fiestas a todos y cada uno de ustedes. Igual, los mejores deseos en cuanto a la salud y el bienestar para ustedes y sus familias. Y pues vamos a empezar de lleno con las últimas partes del curso y las últimas actividades a realizar durante el semestre, en el cual a partir de estas últimas secciones pues ya ustedes ingresarán a su nuevo y último semestre, que será el sexto. ¿Okay? Esperemos vernos pronto ahí. Mientras vamos a terminar con los temas que venimos analizando en geografía, que en este caso nosotros vamos a tener aquí el bloque número 4. ¿Sí? Nuestro bloque 4 va a corresponder a las regiones principales del mundo que aborden las áreas naturales, los recursos, los ecosistemas y su desarrollo en el ámbito sustentable, en el que nosotros podemos abordar diferentes actividades primarias, actividades esenciales para el ser humano y sobre todo para la vida en el planeta. ¿Okay? Y la regeneración de todos los recursos eh, renovables, no renovables, eh, el desarrollo de los seres vivos, etcétera, etcétera. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de ello. ¿Sí? Vamos a abordar también los recursos renovables, no renovables y perennes. Los renovables, todos los que provienen de la naturaleza y se pueden estar regenerando o renovando cada determinado ciclo. Los no renovables son los que se pueden basar en, en materiales e insumos provenientes de, perdón, provenientes eh, de estructuras que necesiten su reactivación o su desarrollo estructural proveniente de lo químico, de lo industrial y que no se pueda volver a reutilizar, ¿sí? Que sea de vitalidad para el desarrollo humano o para la actividad diaria, pero que no se pueda regenerar de manera natural, de manera espontánea, como parte de la naturaleza son los renovables, ¿sí? Los no renovables principalmente son de los combustibles fósiles y los perennes son los que faciliten su desarrollo y que son fuentes inagotables de la naturaleza, que sabemos que todo puede tener un límite, pero hasta cierto punto puede llegar a ser uh, prolongado su uso sin necesidad de que llegue a una desaparición total de los recursos como lo podrían ser los no renovables. Por ejemplo, en los perennes es el sol, el viento, la lluvia, son estructuras complementarias a los ecosistemas y a los recursos naturales. ¿Sí? Por ejemplo, lo podremos definir de una manera más simple, en la que los recursos renovables sean recursos biológicos, los recursos no renovables sean recursos químicos y los perennes sean recursos físicos, que comprenden el clima, a las estructuras complementarias a los ecosistemas, que no necesariamente poseen vida, pero sí son necesarios para la vida misma, ¿sí? Como ya habíamos visto anteriormente en otros temas. Entonces, partiendo de la vida, de los recursos químicos o los elaborados por la industria y todo lo físico, que intervienen los cambios observables en el medio ambiente, el clima, la temperatura, eh, el medio ambiente, la presión atmosférica, la humedad, etcétera. ¿Okay? Bueno, vamos a ver más adelante. Aquí tenemos algunos ejemplos de los recursos naturales y su clasificación. ¿Sí? Tenemos los renovables, son todos aquellos, como les comentaba, que parten de la naturaleza y se pueden estar regenerando a partir de la construcción de ciclos naturales propios. ¿Sí? Por ejemplo, mueren unas plantas, que es el primer peldaño que tenemos. A ver, las plantas. Cuando muere una planta, esta se seca, se va al suelo o al subsuelo y esta le sirve de alimento a otros microorganismos o a mismas raíces o semillas que van a crecer a partir de su desarrollo y que generan otras plantas. ¿Sí? Entonces, son recursos, por eso se les llama renovables, se renueva,
se transforma y regenera uno similar al que dio origen de manera inicial, ¿sí? Luego el suelo. El suelo, obviamente hay una cantidad limitada de suelo en el planeta, pero este está sujeto también a las capas internas del planeta, chicos. Entonces, no solo en la superficie, sino también de manera interna tenemos grandes capas, por lo que se le considera que al desaparecer una capa queda otra y así sucesivamente. Entonces es un recurso que se renueva desde la roca madre, desde su origen, ¿sí? Desde el centro de la misma. Entonces esta da origen a otras capas de suelo y así sucesivamente se sigue regenerando. Casi todo esto es biodegradable, casi todo esto se puede reutilizar o se puede reciclar. Por ejemplo, aquí tenemos un ejemplo, el papel, ¿sí? Los hongos, que son organismos eh, de tipo silvestre que podemos encontrar en la naturaleza, chicos, que se reproducen por medio de esporas. Quitamos una partecita de esto y se puede volver a reproducir decenas de ese hongo a partir de su espora. Entonces, su reproducción es transformadora y renovable. Los animales también, chicos. Los animales, por medio de las especies, de la reproducción, por medio de las manadas o de los grupos de animales que se generan, pues se pueden ir renovando, así como nosotros, que por medio de la reproducción de dos organismos se puede generar uno nuevo dos, y así se van multiplicando, ¿sí? Se va renovando. No se acaba con nosotros, sino pueden seguir las cadenas reproductivas. Luego en los no renovables, como les comentaba, tenemos principalmente todos los eh, recursos o tipos de combustible fósiles de manera general, ¿sí? Y estos solo se pueden utilizar una vez y se tienen que reestructurar y readecuar para que se puedan generar nuevos de ellos, ¿sí? Por ejemplo, el petróleo, el carbón, el gas natural, el oro, los minerales, por ejemplo, las perlas también en la vía marítima, cómo se reproduce su estructura y cómo se genera ese compuesto a partir de un medio eh, terroso, un medio mineral y luego finalmente la perla, ¿sí? También entraría ahí en no renovable. Y luego tenemos aquí los recursos perennes, ¿sí? Los recursos perennes, como les dije, son fuentes inagotables provenientes de la naturaleza que no tienen vida en sí, pero que son necesarias para su desarrollo. La energía solar, la energía geotérmica, el agua, el viento. En pocas palabras, los elementos. Agua, fuego, tierra, aire. ¿Sí? En pocas palabras son los elementos, las energías perennes. Que obviamente pueden decir, pues si no hay aire, pues no hay energía eólica. Si no hay lluvia, no hay energía hidráulica. Si no hay sol, o si está nublado, si está de noche, no hay energía solar. Claro, pero cumple un ciclo en el cual se genera su máximo desarrollo, como decirlo en una gráfica, ¿sí? Por ejemplo, en la energía solar, chicos. En la energía solar, su punto más alto es en el día, ¿no? De la energía solar. Entonces, en ese lapsus se capta la mayor cantidad de energía posible y mayor cantidad de recursos para su utilización en, en las áreas más bajas, por ejemplo aquí y aquí. Entonces se capta la mayor cantidad de recursos y de energía para su utilización o su uso, vaya. Entonces, um, sí tiene un periodo de eficiencia, pero a pesar de que hay estudios científicos en los que el sol, el agua, el viento tienen un cierto límite de vida dentro de cientos o miles de años en el que se pueda ir uh, disminuyendo su fuerza, en comparación de los demás recursos, en comparación, chicos, en comparación de estos y de estos, su fuente, su origen y su duración es mayor, es más prolongada, hasta un punto en el que pueden ser de generaciones y generaciones de seres humanos o de seres vivos. Entonces cumplen ciclos muy largos de uso, por eso se les conoce como inagotables. ¿Ok? Muy bien.
Vamos a ver, aquí tenemos de manera general, chicos, las ideas. Por ejemplo, los recursos renovables, ¿sí? Son los que se pueden restaurar, transformar o renovar en una velocidad superior por procesos naturales. Quiere decir que la propia Tierra y los propios medios físicos, químicos y sobre todo los biológicos van a permitir su desarrollo cíclico y su optimización para que se puedan volver a producir nuevos, a pesar de que ya hayan sido explotados o utilizados. Algunos ejemplos de los renovables son la radiación solar, las mareas, el viento, el agua, pero sobre todo plantas, animales, el suelo, como veníamos mencionando anteriormente, principalmente los de acá, ¿sí? Se parecen mucho a los perennes, pero la diferencia es que los renovables son recursos más simples y más pequeños. Los perennes generan más energía, más carga, son de mayor tamaño y son de intensidad mayor y no tienen un límite. El límite lo generan ellos mismos. En cambio, los renovables tienen un cierto límite de regeneración. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, los perennes. ¿Sí? Los perennes son aquellos que no se agotan sin importar la cantidad de actividades productivas. Por ejemplo, en la agricultura, sin importar la actividad diaria, el sol sigue incandescente o sigue activándose en las horas del día, sin importar la actividad agrícola. ¿Sí? Y luego, en los renovables, nosotros tenemos que son aquellos recursos que los no renovables, son aquellos que pueden cultivar, producir, reutilizar o regenerar a un nivel que puede soportar su tasa de consumo. ¿Qué se refiere a esto? Que va a ser directamente proporcional el límite de ese recurso al consumo. ¿Qué quiere decir? Entre más consumas, menor va a ser su tasa de disponibilidad. Entre menos lo consumas, mayor va a ser su tasa de disponibilidad. Entonces, entre más sea su uso, menor va a ser su presencia. ¿Ok? Vamos a ver. Ok, dentro de las regiones naturales, chicos, en los que abordan los recursos anteriormente mencionados, tenemos diferentes ecosistemas, en los que tenemos las selvas, la sabana, la estepa, el desierto, ¿sí? El paisaje mediterráneo cuando hay mucho relieve, que hay una playa, una costa, montañas, que hay mucho relieve, mucha variedad de ecosistemas, eso es un paisaje mediterráneo, de media tierra, a eso se refiere Mediterráneo. Quiere decir que nosotros vamos a tener la estructura de la mitad de la Tierra representada en un solo ecosistema. ¿Cuál es la mitad? Corteza, eh, bosques, selvas, costas, playas, incluso volcanes. ¿Sí? Entonces son áreas naturales muy completas. Bosque mixto. El bosque mixto puede tener variedades en su clima y en sus ecosistemas, en el que se puedan tener templado, húmedo, semihúmedo, estepario, ¿sí? Dependiendo de su estructura y de su localización. La taiga, la tundra, ¿sí? Principalmente lo que los define son sus climas, chicos. Todos los verdes, ¿sí? Son principalmente cálidos, húmedos, mmm, esteparios, ¿sí? Los que son verdes. Los que son como azul verdes o azuladitos son más templados, semihúmedos, secos, ¿sí? Taiga, tundra son muy fríos, ¿sí? Ok, entonces va cambiando aquí y va rotando el ecosistema según el clima. Ok, vamos a ver más adelante. Aquí vamos a tener un ejemplo cómo se distribuye en México, chicos. ¿Sí? Miren, aquí nosotros tenemos de selvas, bosques, pastizales, matorrales, vegetación de suelos salinos. Vamos a ver que, como les he venido mencionando en clases anteriores, Chihuahua es de los estados del norte más completos en cuanto a ecosistemas, debido a que tenemos la sierra, tenemos desierto, tenemos zonas altas en el norte, tenemos zonas semihúmedas en el sur, y en la zona centro nosotros tenemos zona centro-sur, tenemos
parte de la sierra. Entonces fíjense que tenemos morado, rosa, color lila, azul, verde, sí, principalmente bosques, el azul, una pizquita de selva por ahí, selva seca, ¿sí? Bosques, matorrales como color verde, ¿sí? Aquí se los voy a palomear. Si ustedes ven que falta uno, pues lo agregan sin problema, ¿ok? Selva seca, eh, bosques, los bosques también, los chaparrales, los matorrales, ¿sí? También zonas secas, desérticas, también tenemos. Entonces Chihuahua es uno muy completo que le facilita mucho por su sierra a Sonora. Le facilita mucho escurrimiento de lluvia y de zonas hídricas. También se lo facilita mucho. Ahí está un poco más general para que si gustan tomarle captura o tomar nota. De los del norte, Chihuahua es el más completo. Chihuahua, ¿sí? Todo lo que es Aridoamérica. Y de Mesoamérica, pues entre más vayamos al sur, chicos, más variedad de ecosistemas vamos a encontrar. Y aquí tenemos un mapa general, chicos, de las áreas naturales protegidas o más grandes del mundo que se encuentran actualmente, ¿sí? Por ejemplo, en la zona de Canadá nosotros tenemos la taiga norteamericana, ¿sí? Que es por bosques, los que se encuentran en el hemisferio norte, bosques muy húmedos, fríos, eh, po, localizados por canaletes, ríos o lagos muy grandes, y taigas que se encuentran en los bosques canadienses de zonas muy montañosas también. Todo lo que corresponde a Canadá, todo lo que corresponde a Canadá, chicos, son muchas zonas montañosas, algo así. Y obviamente zonas verdes de bosque. Entonces al ser clima muy húmedo, se concentra una gran cantidad de oxígeno y de nutrientes para ese desarrollo. Pero es un punto medio, si se fijan, entre la zona más fría de hielo y en la zona más cálida del sur. Y luego, más abajito, nosotros tenemos el más común, el que todos conocemos, es el Amazonas o la Amazonia, que es el bosque tropical del sur de Sudamérica, más importante y una de las 7 maravillas del mundo. ¿Sí? Acá se encuentra en Sudamérica, igual grandes extensiones territoriales de materia verde, de gran variedad de biodiversidad, de especies animales, de recursos hídricos, de agua, muy completa el Amazonas. Acá en África, nosotros tenemos la selva del Congo. El Congo es una región media entre África del Norte y África del Sur, en la que habitan muchos residentes originarios de las tribus afroamericanas eh, de ese continente, en la cual tiene una gran concentración de árboles súper altos, eh, una vegetación a niveles mmm, en los que se llega a saturar demasiado el oxígeno y el ambiente, a extensiones territoriales muy amplias. No tiene tantas zonas montañosas, pero sí tiene gran cantidad de árboles de gran extensión y de gran tamaño, vegetación y especies muy peligrosas también, muy similar a la Amazonia. Y si se fijan, tiene cierta concordancia por las coordenadas, que tiene cierta similitud en cuanto a la localización geográfica, ¿sí? Debido a los hemisferios y a la localización en el mundo, le ayuda y le facilita su localización en cuanto a clima, relieve y espacio, que era lo que veíamos anteriormente. Acá tenemos más los Cáucaso Occidental. En ese nosotros tenemos, en lugar de grandes extensiones de árboles de gran tamaño, tenemos grandes extensiones montañosas, mesetas, cerros y zonas de altiplano muy pronunciadas, ¿sí? Son en las zonas de Europa, eh, con respecto a nivel fronterizo con Asia también, y en los que nosotros tenemos la única área virgen montañosa
de Europa, además, Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. Esto se refiere a zona verde debido, debido a su importancia marítima en estos lagos, chicos, o en estas áreas hídricas. Y al estar tan compacta, tan cerrada y ser frontera, le ayuda muchísimo la captación de recursos y de energía. Por eso es muy importante. La taiga norteamericana, ok, ya está. La taiga siberiana, esta ya es una zona muy fría de Asia. Eh, Se encuentra en frontera con China. La taiga siberiana, también yo creo que recuerdan los lobos siberianos, súper bonitos, súper grandes y en zonas muy frías. Estos son de taigas, de tundras, de zonas demasiado frías. Zonas altas y bajas, pero con un relieve eh, en el cual nosotros podemos encontrar gran cantidad de pinos, gran cantidad de glaciares, eh, de cerros nubosos perdón, o nevados que delimiten el desarrollo de la biodiversidad, pero tengan una gran representación en cuanto al clima, que es muy marcado, la baja temperatura y las especies que ahí habitan mayormente depredadoras, debido a la gran capacidad de supervivencia por el extremismo del ecosistema. ¿Sí? Aquí tenemos otros bosques del Himalaya, los bosques de Sayán, la taiga de Rusia, olvídense, debido a que es una zona fría alta, con gran extensión territorial, tiene muchas taigas y tundras, al igual que el resto de Asia. Y la zona mm, noreste de la India también tiene gran cantidad de bosques, gracias a la zona montañosa que lo rodea. Si bien la India es de clima seco y algunas estructuras desérticas, le ayuda el que tenga agua, chicos, a su alrededor, por el océano Índico. La selva húmeda tropicana de Indonesia, bueno, zonas, lo que es Indonesia, Irlanda, Australia, pues son grandes extensiones de bosque húmedos y fríos. ¿Sí? Entonces aquí tenemos una selva que es la tercera más grande del mundo en Indonesia, la que concentra una gran cantidad de biodiversidad. Y volvemos a lo mismo, chicos. Miren, más que aprenderse cada uno, vean esto. Hay que reflexionar las cosas. Que todo se encuentra cerca de los hemisferios. ¿Sí? Entre más centrado esté, entre más céntrico esté, más biodiversidad hay. ¿Sí? Y entre más al norte o más al sur, más extremoso se vuelve el ecosistema. Entonces, principalmente eso. En el norte y en el sur podemos encontrar tundras y bosques esteparios, bosques fríos, o tundras o taigas como lo vimos. Y en toda la zona media, bosques templados, bosques húmedos, bosques cálidos, ¿sí? Mesetas, llanuras, zonas montañosas o incluso um, bosques mixtos también. Ok, ahí tenemos el mapa de manera general. Ahora para que vean aquí una clasificación de clima. Cómo son los climas de las diferentes áreas. Por ejemplo, en el mundo, la selva, principalmente las selvas más importantes se encuentran en el Amazonas, en el África y Malasia, las principales selvas. ¿Sí? El bosque tropical, los bosques tropicales en Asia, la sabana en el sur de México y África. La sabana es un tipo de ecosistema medio entre un bosque y una selva, en el cual se encuentra diversificado, pero con un cierto límite de extensión territorial verde. Las zonas desérticas, ¿sí? Rodeadas por zonas secas del norte de diferentes países. Y desiertos, yo creo que es muy común el que nosotros conozcamos de México,
de México, de Estados Unidos y zonas noroestes de algunos países, ¿sí? Entonces, esto de la clasificación del clima ahorita lo vamos a ver, ¿sí? Ahora vamos a ver de México, ¿sí? Esto es lo más importante, muy muy importante, chicos. Selva en Chiapas y Tabasco. Bosque tropical cerca del Golfo de México, donde está Veracruz, Tabasco, ¿sí? Zonas del centro sur de México. Y luego pradera, nosotros tenemos las sierras de Chihuahua, praderas y bosques secos. Ahí faltaría nomás agregarle eso. La zona mediterránea, acuérdense que comentábamos que son de costas, de playas, capas donde se encuentran niveles terrestres de la Tierra. Baja California, que es costa, que es un nivel marítimo externo, en el cual se encuentra fuera de la estructura central de México. O sea, acuérdense que podría considerarse incluso como una isla pegada por una pequeña extensión de territorio a Sonora. Bosque mixto en las cordilleras, todas las zonas montañosas, el Popocatépetl, el Pico de Orizaba, ¿sí? Las regiones del sur montañosas, ¿sí? La estepa en el norte de México. La estepa es de un clima cálido semiseco, ¿sí? La estepa, los matorrales y los pastizales del norte del país. Y desierto sería Península de Baja California, Sonora, San Luis Potosí. El más conocido es el desierto de Sonora, chicos. Sí, ese es el más básico. Y también algunas zonas de Chihuahua. Sí, pero las que predominan en mayor cantidad en zonas desérticas son esas de ahí. Y principalmente Sonora. Y Nuevo León también. Aquí está la nomenclatura de los climas, chicos. Todas las A, para que no batallen. Todas las A son de clima cálido. ¿Sí? Clima B, todos los de B son seco. Claro, con sus variedades dentro de esas subramas. Todos los de C son templados. ¿Sí? Así de simple. Nos pasamos a más abajo. Todos los de clima D son frío. Y todos los de clima E es polar. Si se fijan, iniciamos con cálido, seco, templado, frío y polar. Vamos de la mayor temperatura y vamos descendiendo hasta llegar a un clima súper frío, polar. Entonces así, letra A, letra B, letra C, letra D y letra E. ¿Sí? La letra A es el límite de la letra A es lo más cálido y el límite inferior de la letra E es el clima más frío. Esa es como si fuera el termómetro, la mayor variedad y concentración que se puede tener de la temperatura y clima en un ecosistema. ¿Sí? Y aquí nosotros tenemos en esta partecita de aquí, permítanme tantito, en esta partecita de aquí tenemos los ecosistemas en los que se pueden presentar esos climas. En las selvas tenemos clima cálido. En las estepas, desiertos y sabana tenemos un clima seco. En las praderas, en los bosques, un clima más templado, fresco, frío. En los bosques húmedos, en las taigas, en las tundras y en los glaciares y hielos podemos tener climas más polares. Sí, como les decía, en la región norte y en la región sur, pero a nivel extremo de polo a polo. ¿Okay? Ahí les dejo la imagen por si acaso. Como dato extra, el litio es un recurso natural que se está dando actualmente en la geopolítica global, en el que se utiliza para todo. Carros eléctricos, celulares, tablets, computadoras, dispositivos electrónicos, televisiones, todo, para todo. ¿Sí? Entonces, México tiene sus principales reservas de litio en estos estados, ¿sí? Los estados de Sonora,
Zacatecas, San Luis Potosí, Baja California, Coahuila, Jalisco, Puebla. Si se fijan, son regiones con clima extremo, o muy cálido o muy húmedo, ¿sí? O muy seco o muy frío, ¿sí? Son regiones en las que se concentra gran cantidad de mineralización, estructuras sólidas, suelos, de rocas, gran cantidad de minerales y recursos eh, petroleros y no renovables. O sea, son regiones que acumulan mucho recurso, ¿sí? Por su localización geográfica, ya sea a nivel fronterizo, a nivel central o a nivel centro-sur. Y aquí nosotros tenemos las banderitas que significan qué países están expropiando esas áreas, ¿sí? Claro que como dijo el presidente, el recurso de Sonora está siendo expropiado por México, pero auxiliado, patrocinado o guiado también por empresas norteamericanas, eh, europeas y canadienses. Y la única española en, en el centro sur del país. Las demás son en gran mayoría de México y Canadá, la gran mayoría, por el Tratado de Libre Comercio, en el que ustedes se darán cuenta que este recurso va a llegar a potencializar y va a llegar a niveles superiores a los que ha llegado el petróleo o a los que puede llegar el Bitcoin también, ya que es un recurso muy utilizado y muy necesario por las primeras potencias mundiales, China, Estados Unidos y Rusia, y también Japón. Entonces, son grandes recursos que les puede facilitar y potencializar a México como una nación eh, industrial importante, o crear un declive económico si no sabe manejar bien ese recurso natural, y convertir ese recurso natural a un recurso no renovable, ¿sí? Como les decía, depende de su transformación y de su utilización, ¿sí? Pero eso lo iremos viendo más detenidamente. Y de manera general, chicos, yo les podría resumir esto de los recursos naturales, la importancia del recurso natural, de su uso, de su aplicación, para evitar diferentes actividades que delimiten eh, las áreas renovables o las áreas perennes de nuestro país. Um, el correcto uso, principalmente de los recursos, chicos. Su uso correcto, su aplicación, su manejo y la información que tengamos a nuestro alcance para aprovechar al máximo todo este desarrollo enfocado a la sustentabilidad y a la eficiencia, ¿sí? Aquí lo tenemos en diferentes aspectos negativos, contaminantes, como aspectos positivos, dependiendo de qué objetivo querramos, como se manifiesta aquí en las estrellas. En problemas ambientales, en cuidado del planeta, contaminar el suelo y contaminación del aire. Son los principales 4 pilares. Si se acrecenta alguna de esas problemáticas, suelo, aire, ambiente o planeta, gran cantidad de todos los recursos naturales se van a ir a un mínimo desarrollo o posiblemente hasta su desaparición o su poca eficiencia en su activación en cuanto a la vida diaria del ser humano. Así que poco a poco iremos desglosando estos temas. Por el momento eso sería todo. Los invito a checar la actividad planeada para este tema. Cualquier duda, cualquier aclaración, saben que estamos al pendiente. Me agrada mucho tenerlos de vuelta. Cuídense mucho y les deseo lo mejor para esta semana y para este año 2022. Cuídense mucho. Nos vemos pronto.